Buenos días, mi nombre es Ángela Rojas, soy estudiante de Psicología de la Universidad Iberoamericana. Actualmente estoy desarrollando un proyecto de investigación que tiene como objetivo comprender las experiencias vividas en la vida militar y cómo influyen en el bienestar emocional y en las relaciones interpersonales. ¿Listo? Por favor, me regalas tu nombre, Keiner Andrés Das Estrada, qué edad tienes, 28 años, cuánto tiempo de servicio militar llevas. 11 años y 6 meses. Vamos a empezar hablando de la experiencia militar. Keiner, cuéntame, ¿cómo describiría su experiencia general durante esta vida militar? Bueno, Ángela, gracias a Dios he tenido una experiencia militar bastante inusual, se puede decir, a comparación de muchos funcionarios, porque pues he conocido el mundo gracias a la Marina, ¿sí? A mis 18 años me gradué de la Escuela Naval y pues haberme graduado a los 18 años, digamos que mi ímpetu todavía era bastante alto, entonces pues tenía la energía para cualquier cosa que se me presentara. Me gradué como segundo puesto de mi contingente, entonces pues tuve ciertos beneficios, tuve ciertos premios. Uno de esos fue haber llegado a la mejor unidad que tiene las Fuerzas Militares de Colombia. ¿Por qué digo las Fuerzas Militares de Colombia? Porque a pesar de ser un buque de la Marina, allá también mandan a los primeros puestos de cada fuerza. Allá va el primer puesto de la escuela de cadetes del ejército, de la policía, de la Fuerza Aérea, ¿sí? Digamos que es el premio por haberse destacado durante los años académicos en las diferentes escuelas de formación. El premio es un año. Si tú te quedas 2, 3, 4, es ya por tus capacidades y por cómo tú te has desenvuelto en esa gloriosa unidad. Yo estuve 5 años, entonces imagínate, el haber estado esos 5 años cambió y creo que cambiará el resto de mi carrera militar. Por eso creo que me estoy enfocando en eso, porque conocí muchas personas, conocí a la fecha, pues a mis 19 años ya conocía 3 continentes, 25 países. Y al final, antes de bajarme del buque, pues alcancé a conocer 39 países. Por eso digo que he tenido una carrera inusual, ¿sí? Me esforcé mucho al inicio, pero ese esfuerzo los resultados de ese esfuerzo sé que me van a mantener en una buena línea durante toda mi carrera. O sea, podríamos decir que tu experiencia militar ha sido muy buena a comparación a otros. Exactamente, o sea. ¿En algún momento has estado expuesto a situaciones de riesgo en tu vida? O sea, ¿tu vida ha estado en riesgo? Todo el tiempo en esos 5 años, porque no sé si de pronto tienes conocimiento, pero han habido varios muertos en ese tema de subir por alto en el buque, en mar abierto. El buque de México, por ejemplo, no hace mucho tuvo un accidente con el puente de Brooklyn, que murieron varios cadetes que se cayeron desde arriba. Creo que la vez que más sentí que estuve puesta mi vida fue... íbamos navegando de Holanda hacia Alemania y el buque se encontró con un coletazo de un tifón. Un tifón es prácticamente un huracán en el agua, ¿sí? Y por delante teníamos, no sé si has visto en algún momento en películas, esos países tienen energía eólica, tienen unos abanicos inmensos en el mar que eso genera energía. Bueno, de frente teníamos esos abanicos y por detrás venía el coletazo del huracán. Entonces el buque se encontró como en una encrucijada, no sabíamos para dónde... En la mitad de los dos. En la mitad de los dos. Teníamos que entrar a Alemania, pero Alemania tenía esos abanicos de frente. Veníamos de Holanda, pero veníamos con un tifón por detrás. Y teníamos las velas cazadas, ¿sí? En un momento el buque entró, se puede decir que en un estado de alerta, porque ya el coletazo estaba muy cerca y podían romper las velas y nos podía hacer hundirnos, ¿sí? Entonces el comandante dio la orden de recoger las velas, pero no a los alumnos, sino a nosotros, a los tripulantes, a los oficiales y suboficiales del buque. Eran como la 1 de la mañana y pues tocó cambiarnos con el arnés o sea, fue muy rápida la maniobra, ¿sí? Tanto así que descuidamos mucho la seguridad. Cuando subimos por alto, yo estaba en la parte más arriba del buque, para que tengan digamos que un poco de noción de qué tanto en la altura, son 73 metros desde la cubierta del buque hasta arriba. O sea, ¿son cuántos pisos más o menos? Digamos que cada piso son como 10 metros, son casi 7, 8 pisos de altura. Alto. ¿Qué pasa?
que no es lo mismo estar a 9, 10 pisos de altura en un edificio quieto a estar en un buque que se está moviendo y que tienes el viento que te está pegando y te puede sacar, ¿sí? Claro. Cuando yo subí, estábamos soltando las velas, un compañero me mira, estábamos arriba y me mira y me dice, quédate quieto. Yo no entendía por qué me decía, quédate quieto. Yo me quedé quieto y le digo, quédate quieto, no te muevas, déjame, yo voy donde estás tú. Yo, pero ¿qué pasa? No entendía qué estaba pasando en el momento. Yo, antes de que él me dijera eso, yo me había soltado, agarraba las velas, pensé que estaba asegurado. Cuando el compañero mío llega donde yo estoy, él me abraza, me dice, quédate quieto. Yo, pero ¿qué pasa? Quédate quieto. Mira dónde está tu arnés. Cuando yo me doy cuenta, nunca estuve asegurado. O sea, estuve más de 40 minutos arriba, moviéndome, haciendo, jalando, quitando, y nunca estuve asegurado. Pero en mi cabeza estaba que yo estaba asegurado. Por eso estaba tan tranquilo. Y el buque se movía y yo me movía. Y cuando él me dice, quédate quieto y mírate, cuando yo me veo el cuerpo, claro, mi reacción fue diferente. No pude bajar. Me empecé a temblar, las manos me empezaron a sudar. Él me quitó el arnés y me aseguró. Y tocó que varios subieran y me bajaran. Pero fue la impresión de saber que estuve 40 minutos, mi vida estuvo en peligro todo el tiempo. Todo el tiempo y no me di cuenta. ¿Consideras que tuviste que tomar decisiones importantes bajo presión? Entonces, ¿decisiones difíciles es la pregunta? Sí. Íbamos entrando a Suecia y era un canal muy restringido, ¿sí? Había muchas boyas cerca y teníamos tierra por un lado, tierra por otro lado, y el agua era muy pequeña, el buque muy ancho, y yo era el que iba conduciendo. El comandante me da las órdenes, yo ejecuto las órdenes. Nos encontramos que una empresa petrolera tenía unas desembocaduras de agua que ellos utilizan en los reactores cerca donde nosotros íbamos pasando, y en ese momento hicieron una descarga. Esa descarga hizo que el agua se moviera muy bruscamente y empujara el buque hacia un costado. Prácticamente nos iba a llevar a tierra, ¿sí? Entonces el comandante en ese momento se puede decir que tuvo como un momento de pánico. Pánico, sí, tuvo miedo, y no supo cómo darme la orden. Entonces me tocó a mí, fuera de mis funciones, asumir la responsabilidad. Todos en ese momento se quedaron como que él me da la orden de todo el timón a babor, sí, o sea, tira el buque hacia un costado porque te lo van a llevar hacia allá, pero en mi experiencia y en todos los cursos que había tenido de timonel, entendía que la fuerza que me estaba ejerciendo el agua era solo la cola del buque, y si yo echaba la cara para allá, pues la cola se iba a ir para tierra. Entonces me tocó tomar la decisión a mí, muy difícil porque vuelvo y repito, no es lo mismo conducir un carro, una moto, algo que está en una parte fija, ¿sí? El agua no es fija, el agua se está moviendo y tú no sabes qué efecto te va a causar el agua con lo que tú quieres hacer con el buque. Entonces desobedecí la orden, no tiré todo el timón a babor, sino que lo tiré todo a estribor. ¿Qué pasó? Que el chorro pegó en la mitad del buque, y al yo tirar el timón hacia acá, pues el buque lo que hizo fue esto, se alejó más de tierra. El comandante quedó en ese momento como congelado, hasta que un oficial le dijo, mi capitán, dé bien la orden porque estamos dando malas órdenes. El timonel está haciendo algo muy diferente que nos está favoreciendo, pero dé bien las órdenes. Y fueron como 10 segundos y timonel, máquinas, 10 puntos avante, que es como la velocidad del buque. Y timonel, bien, todo timón al babor, todo el timón a estribor, cuando me había dado la orden diferente. Entonces, eso le hubiese costado la carrera a él, nos hubiese costado la carrera mucho, porque hubiésemos dañado el buque, muchísima plata al Estado colombiano, porque pues estábamos en Suecia, ¿sí? Estábamos en un canal restringido, donde se supone que somos expertos en lo que estamos haciendo y por ende no debe haber fallas. Y creo que haber tomado esa decisión pues salvó más la carrera de él, nos aseguró que el crucero terminara bien, no hubieran daños estructurales, no hubieran daños físicos, los cadetes estaban por alto en ese momento. Si de pronto el buque se hubiese estrellado muy bruscamente, hubiese sacado a muchos cadetes, entonces eso me pasó. Ahora vamos a hablar de los aspectos emocionales, Keiner. Durante su experiencia militar, ¿qué emociones eran más frecuentes?
Por ejemplo, el miedo, la tristeza. Bueno, yo creo que desde que inicié mi carrera militar hasta la fecha, siempre ha sido el temor, perdón, el sentimiento más frecuente, la incertidumbre, ¿sí? El saber qué va a pasar y más que todo, pues que yo soy un poco familiar, ¿sí? Okay. Me alejé de mi casa desde los 15 años. Llegamos 45 días y no teníamos señal. Qué incertidumbre saber que cuando cogiera señal no me fueran a dar una mala noticia. No fuera a encontrar de pronto que le pasó algo a algún familiar mío o que pasó algo muy grave. Entonces, entre incertidumbre y ansiedad, ¿sí? Porque el estar lejos y el estar incomunicado te hace estar ansioso, ¿sí? ¿Cómo manejas esas emociones de ansiedad y de incertidumbre? Por eso te decía que mi primer traslado me marcó mucho mi personalidad, porque ahí aprendí muchas cosas, ¿sabes? Mientras navegaba, empecé a adquirir una nueva habilidad, una nueva, por así decirlo, un nuevo hobby, algo que me empezó a formar mucho mentalmente y psicológicamente. La verdad me considero muy intelectual porque leo desde los 16 años. A la fecha ya no sé, ya perdí la cuenta de cuántos libros he leído. Entonces, leer mucho me ha ayudado a bajarle ese nivel de incertidumbre, entender cómo funcionan las cosas actualmente en la vida. He leído sobre todo un poco, ¿sí? He leído sobre economía, sobre la sociedad, sobre la astronomía, me gusta mucho la astronomía, sobre la naturaleza de las cosas. He leído muchos libros sobre superación personal, sobre de pronto cómo ejercer el éxito, cómo llegar al éxito. El mejor libro y el que más me gusta es Las 48 leyes del poder. Te enseña cómo tú ser una persona intelectualmente muy valorada por los demás. Y digamos que el saber cómo manejar las situaciones, porque esa es la diferencia del éxito al fracaso, cómo manejar los problemas y las situaciones. Entiendo que todos vamos a tener problemas, desde el día que nacimos tenemos problemas hasta el día que estemos en este mundo. Nunca vamos a dejar de tener problemas. Leer, entender muchas cosas, coger varios criterios de varios pensadores y formar mi propio criterio, me hace tener la mente ocupada, entrenada, como que aterrizada a la situación, y eso baja los niveles de ansiedad y los niveles de inseguridad. O digamos que de inseguridad no, sino los de incertidumbre que siempre me han... O sea, sientes que eso te fortalece. Demasiado. Siento que eso le fortalece a cualquier persona que lo aplique. Ok. ¿Tú sientes que estas experiencias han cambiado la forma que manejas tus emociones? Vuelvo y te repito. Creo que cuando salí de mi casa no tenía claro cuál era mi personalidad, ¿sí? Okay. Pero las experiencias de las cuales te he hablado y en cómo he manejado esas experiencias han formado mi personalidad, ¿sí? Mi criterio. Okay. La quinta ley del poder dice que todo depende del prestigio, hay que defenderlo a muerte. Todas las personas tenemos un prestigio. Tu nombre significa algo ante las personas. Si alguien dice Ángela Rojas, el prestigio que tú has generado en los demás es así como te van a ver a ti. Entonces, siento que todos tenemos un significado, tenemos un prestigio el cual tenemos que defender, y ahí es donde va la pregunta que me haces. Si no sabemos manejar nuestras emociones, si no sabemos cómo nos enfrentamos ante los problemas y demás, tú me vas a demostrar a mí que eres una persona inestable, que eres una persona en la cual yo no puedo confiar. Okay. Ahora vamos a hablar un poco de los procesos cognitivos, de acuerdo a tu profesión, ¿no? ¿Crees que tu forma de pensar o de tomar decisiones cambió después de que ingresaste a tu vida militar? 100%, porque reitero lo que había dicho anterior, yo entré a la vida militar siendo un niño, tenía 15 años. Creo que hoy en día un niño de 15 años lo que está haciendo es viendo el teléfono. Podemos decir que tú maduraste en esa vida militar. Exactamente, y muy rápido, porque vuelvo y te repito, llegué a ser el brigadier mayor del batallón. Pasé de ser un niño que no conocía nada de la vida militar a mandar a 600 alumnos en menos de un año y medio, ¿sí? Y a ser el más destacado física y académicamente. Entonces, claramente, digamos que mi trabajo me ayudó a formarme, ayudó
a que, valga la redundancia la palabra, formara mi carácter, ¿sí? Mi personalidad y definir quién soy actualmente. ¿Tú has notado cambios en tu memoria, en tu atención, en tu forma de reaccionar ante una situación de presión? No, para nada, al contrario. ¿La has fortalecido? La he fortalecido e intento mejorarla cada que vuelvo y te repito, cada que leo más, cada que aprendo más, cada que de pronto intento ayudar a los demás. Es bien sabido que pues enseñar también te ayuda a aprender. Entonces, al contrario, he mejorado muchísimo. Vamos a hablar un poco de las relaciones interpersonales. Sí. ¿Cómo describirías tu relación con tu familia durante tu vida militar? Pues, a decir verdad, soy el muy referente de mi familia, ¿sí? Con lo que te he contado te podrás imaginar lo que es que ellos vean a un niño de 18, 19 años ya en otros países haciendo lo que hacía. Yo era el más importante, se puede decir, del buque, porque era quien manejaba el presupuesto, la plata, el bienestar, y aparte era lo que te comentaba, era en quien el comandante confiaba para que dirigiera el buque, ¿sí? Dieron mucha confianza en mí desde muy niño y pues siento que eso enorgulleció mucho a mi familia, ¿sí? Cada que llegaban a Cartagena a recibirme después de un crucero, o cuando llegaban a Barranquilla, que llegábamos después de un largo crucero de 9 meses por Europa, por África, ellos todos se reunían a recibirme y tenemos un lema que es, pues que no es de nosotros, que fue de un escritor, pero creo que la aplica a todas las personas en el mundo y es: la voluntad todo lo supera. Si tú tienes voluntad, puedes superar cualquier cosa que tú te propongas, ¿sí? Así es. Y si no lo haces es porque no le estás inyectando la cantidad de voluntad que necesita ese sueño, o esa meta, o ese propósito. Okay. Entonces, eso en cuanto a mi familia, la verdad. Sé que soy su referente y sé que nuestra relación mejora cada vez más porque pues vienen generaciones que aún están siendo niños y que ya sabemos quién va a ser de pronto quien nos va a ayudar, quien nos va a guiar, ¿sí? Keiner, ¿has tenido dificultades para relacionarte con otras personas fuera del ámbito militar? No, para nada. Soy versátil, sí, soy muy versátil. Ahí es donde va el tema de la lectura y del intelecto. Me ayuda a saber desenvolverme en todos los campos. Me va muy bien en la vida militar, en la vida civil, en la vida social, en la vida, no sé, familiar. ¿Sí? Entonces, para nada, al contrario, me ha ayudado muchísimo. Un poco de tu bienestar emocional en este momento, ¿no? Actualmente, ¿cómo describirías tu bienestar emocional? ¿En la parte militar o mi vida por completo? O sea, Tú, junto. como Keiner, y en tu vida profesional, ¿cómo te sientes emocionalmente? Como te comentaba ahorita, pues hay cosas externas que me han tenido bastante debilitado emocionalmente, pero son cosas que no he podido controlar, como perder a alguien, ¿sí? Pero soy muy consciente de que nadie tiene la culpa, nadie en mi trabajo tiene la culpa, nadie en mi círculo social tiene la culpa, nadie en mi familia tiene la culpa. Entonces he intentado manejar mi parte emocional acorde a como lo vivo, ¿me entiendes? Sí, en general me siento muy bien sentimentalmente, me siento muy bien emocionalmente, vuelvo y repito, soy muy fuerte psicológicamente, entonces por muy poco algo me va a afectar, ¿sí? Claro que lo que me afectó sí me ha tenido muy apartado de como era yo antes, ¿sí? Keiner, ¿qué situaciones te generan más estrés o incomodidad en ese momento? Creo que más que todo la parte familiar, ¿sí? Como que intentar ayudar a resolver los problemas de mis hermanos, de mi mamá, de mi familia como tal. Pero laboralmente no. Siento que laboralmente me adapto muy bien, muy rápido a todo, ¿sí? De pronto me genera un poco de estrés porque pues intento hacer todo bien, ¿sí? He sido profesor muchas veces de muchas cosas y actualmente en mi trabajo me tocó ser estudiante, entonces me generaba un poco de estrés tener que quitarle tiempo a otras personas cuando pues sé que eso incomoda, que es necesario pero incomoda. Pero pues a medida que he ido aprendiendo, ese nivel de estrés ha ido bajando, ¿sí? Keiner, ¿has recibido apoyo psicológico o emocional en algún momento de tu carrera? Jamás. Yo mismo ¿Nunca? soy mi psicólogo, yo mismo intento
arreglar las cosas que sé que están mal. Yo mismo, vuelvo y te repito, intento tapar los huequitos que se van haciendo, como cuando hacen una carretera. Por muy bien que quede la carretera hecha, poco a poco, con el desgaste del tiempo, pues se van haciendo grietas, y es normal que todas las personas tengamos esas grietas durante nuestro camino, ¿sí? Siento que el tema de los psicólogos hace parte o es muy importante porque muchas personas no le invierten tanto a su intelecto, no le invierten tanto a entender bien las cosas. Es decir, si tú entiendes cómo es un proceso, pues cuando vayas por una parte difícil del proceso, tú no te vas a estresar, porque ya tú entiendes que después de esa dificultad pasarás a algo más fácil. Entonces, todos pasamos por el mismo proceso, pero si tú no lo entiendes, tú en esa pequeña franja de dificultad te vas a sentir ahogada y vas a intentar buscar ayuda, porque piensas que de pronto no vas a salir de ahí. Okay. Pero creo que simplificaré todo con esta frase. Si tienes solución, ¿por qué te estresas? Y si no tienes solución, ¿por qué te estresas? Si algo tiene solución, ¿por qué te estresas? Tiene solución, ¿cierto? Y si no tiene solución, ¿por qué te estresas? No tiene solución. O sea, palabras más, palabras menos, no hay que llegar a esos extremos, porque si algo tiene solución, en lo que te tienes que enfrascar es en la solución. Y si algo no tiene solución, como por ejemplo la muerte, ¿por qué nos estresamos por la muerte? No tiene solución, no hay cómo solucionarlo, no hay cómo ayudar a las personas que tú quieres a que no mueran, ¿sí? Bueno, Keiner, para cerrar, desde tu experiencia, ¿qué crees que se debería hacer para mejorar el bienestar emocional de los militares? El bienestar emocional de los militares. ¿Sabes? Fui a 10 ciudades de Estados Unidos, y en las 10 ciudades de Estados Unidos por donde caminaba con mi uniforme militar de Colombia, ellos me daban las gracias a mí. En Estados Unidos hacen sentir a los militares, los hacen sentir como lo que son, héroes, ¿sí? Al momento de portar un camuflado, las personas, el blanco me vuelvo yo, ¿sí? Entonces, siento que acá en Colombia a nosotros no nos dan el grado de importancia que en realidad tenemos, porque pues por resentimientos, por diferencias, por muchas cosas, ¿sabes? Pero yo digo, pero si en Estados Unidos se tienen esas mismas diferencias, porque hay así. Entonces, siento que el bienestar de un militar puede mejorar cuando todo su círculo, cuando todo su entorno agradece por lo que hace, porque nuestra profesión es muy diferente, ¿sabes? A pesar de que yo soy administrador de empresas, como cualquier otro administrador de empresas, también mira, nosotros tenemos algo diferente, y es que tenemos una carrera como cualquier persona en Colombia, pero también mira abajo, pertenecemos a una fuerza militar. Entonces, siento que la única forma que el bienestar de los militares cambie es que las personas le den la importancia que en realidad tenemos, ¿sí? Y instituciones militares, si el Estado colombiano le da la importancia y realza la importancia de ser un militar, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos los militares pueden entrar gratis donde quieran, a los parques de diversiones, al metro, a las tiendas, tienen descuento en todas las tiendas, solo por ser militares, solo por servirle a su país. Concluyo diciendo que pues el bienestar inicial, tanto para un militar como para cualquier persona, es el psicológico, ¿sí? Porque incluso el monetario se acaba muy rápido, ¿sí? O digamos que el monetario no es como tan relevante, tan relevante en la cuestión emocional, ¿sí? El satisfacer o el estar un poco más tranquilo, el darle más bienestar a la parte psicológica, se combate con psicología también. Entonces, psicológicamente, para que estemos un poco mejor, siento que el país, el Estado colombiano, debiera de darnos la importancia que en realidad tenemos. ¿Hay algo más que quieras agregar en esta entrevista sobre tu experiencia militar? A Colombia muy en alto en esos 5 años que estuve en el exterior. En todos los países donde iba porté excelente mi uniforme. Siento, vuelvo y te repito, que hay muchas fallas, hay muchas cosas que mejorar, pero pues en general es una muy buena institución, ¿sí? La Marina, por eso tenemos el uniforme blanco, ¿sí? Nuestro color representa lo pulcro, lo elegante,
lo inteligente, lo diferente que somos de los demás. Entonces, gracias por las preguntas, gracias por a tener este acercamiento con nosotros los militares, porque pues también es muy importante que las personas que empiezan a ejercer carreras, empiezan a abrirse a otros campos, también se lleven en su mente y en su cabeza cuál es la importancia que nosotros tenemos, ¿sí? Un país sin fuerza militar es como vivir en la era de piedra. Y si no me crees, entonces pues mira cualquier país africano. Mira cualquier país africano que no tienen fuerzas militares, que no tienen un estado digamos que aferrado y arraigado a hacer cumplir todo. Allá no hay ley. Por eso la gente pasa hambre, por eso la gente muere y por eso son lugares inhóspitos que nadie nunca quisiera conocer. Entonces, creo que ellos querrían unas fuerzas militares como las que tiene Colombia, pero no las tienen. Entonces, aquí los colombianos que la tienen deberían saber y tener un poquito de... estudiar un poquito el mundo y entender cómo fuéramos nosotros o cómo fuera el país si no estuvieran personas con camuflado enfrente de cualquier tipo de problema. Okay. Solo sabemos o solo entendemos cuándo algo es importante, cuando no está. Sí, señor. Kevin, yo quiero agradecerte por tu tiempo, por contestar mis preguntas y felicitarte. Realmente es un honor pertenecer a una institución como la tuya y de verdad que es admirable personas como tú que son héroes de Colombia y están prestos a dar hasta su vida por nosotros. Listo, Ángela. Vale, Muchas gracias. que estés muy bien.